Buen día, Carlos. Ariel Ijala te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Carlos, ayer igual algunas cosas explicó el gobernador, pero queríamos charlarlo un poquito más en profundidad con vos. ¿Cuáles son las razones de estos cambios de gabinete y sobre todo, digamos, qué lectura podemos hacer de esta inclusión de intendentes y además de intendentes que ganaron en sus territorios en el gabinete? Mira, respecto a las razones son muy simples, en consonancia con lo que hizo o lo que está haciendo el gobierno nacional, con lo que hicieron muchos gobiernos provinciales, muchos gobiernos municipales también que llevaron adelante cambios en el gabinete después, por la circunstancia general, pero también por el resultado de las elecciones. Eso no lo podemos obviar, hay que escuchar muy claramente lo que ha determinado el voto popular, y el gobernador entendió que tenía que reforzar el gabinete de ministros, hacer algunos cambios en el gabinete, dar otras responsabilidades, nuevas responsabilidades, como por ejemplo las que voy a tener yo ahora, acompañándolo más de cerca, inclusive al gobernador en toda la tarea, sobre todo de análisis de información, de procesamiento de información, de acompañamiento político, y decidió de esa forma llevar adelante estos cambios, que son reforzar básicamente la gestión. Y el otro punto es que también, además, y esto coincidió con las elecciones, temporalmente estamos en un cambio de etapa, y está muy bien cambiar algunos nombres y algunos perfiles para este cambio de etapa. El otro día lo decía en una reunión el gobernador, estamos en un momento muy particular en donde está muriendo de a poco la pandemia. Eso es lo que esperamos, eso es lo que vemos. Ayer tuvimos los datos a la noche, los datos de esta última semana, siguen cayendo los casos, cayeron 21% respecto a la semana anterior, estamos al 5%, 646 casos, si mal no recuerdo. Tuvimos esta semana promedio diario, estamos al 5% de lo que estuvimos hace 17 semanas, que fue el pico de la segunda ola, que fueron 12.008 casos, o sea que estamos en una situación muchísimo más holgada respecto a la pandemia, sí. Pero al mismo tiempo no termina de nacer la reactivación económica de la Argentina. Hay signos muy positivos, pero me parece que lo que hay que hacer desde la política pública, desde la política económica, es reforzar además ese crecimiento. Hay que acelerar todavía más la gestión, la implementación de los proyectos, de las obras públicas. Bueno, tiene que ver con esas dos razones. Y la inclusión, las modificaciones que hizo el gobernador. Sí. Y te iba a preguntar, ¿por qué la inclusión de dos intendentes como Insaurralde y como Leonardini? Digamos, ¿qué aportan intendentes bonaerenses que hasta ahora no estaban representados, por lo menos de esta forma, en el gabinete? Mira, tanto Martín como Leo tienen una vastísima experiencia de gestión, en este caso municipal. Lo que aportan es, bueno, como se ha dicho durante todo el día de ayer, mucho volumen político, al gabinete todavía más volumen político del que tenía nuestro gabinete, y mucha experiencia en la gestión cotidiana, en la implementación de proyectos, en la ejecución de obra pública. Así que nosotros creemos que de esa forma vamos a estar, como te decía recién, fortaleciendo el gabinete. Hemos hecho, además, el ministro Simón está pasando al Instituto Provincial de Vivienda, que además lo vamos a estar reforzando porque es una de las necesidades estructurales, una de las demandas estructurales, uno de los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires. Y también en ese sentido el ministro Simone va a tener una función todavía más específica y más relevante en el sentido específico de profundizar la política de desarrollo y de construcción de vivienda social. Carlos, ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda, buen día. ¿Qué tal, Nico? Bien. Hay un debate de trasfondo detrás de todos estos cambios, detrás de las lecturas del resultado electoral y demás, que tiene que ver con la velocidad en la cual se estimula la economía para que crezca más rápido, y el riesgo
de que eso derive nuevamente en una crisis cambiaria, una nueva devaluación, que vuelva a hacer aumentar la inflación y que haga retroceder en todo el laburo hecho en los últimos meses en ese sentido. Desde tu experiencia, quería preguntarte cómo evaluás ese escenario, las distintas posiciones que se están viendo dentro del Frente de Todos al respecto y cómo crees que se debe seguir en los próximos meses. Mira, desde mi experiencia, mi análisis político, pero también de mi oficio, que sí, claro, por muchos años es haber sido economista o algo así, o licenciado en Comercio Internacional, especialista en temas de economía internacional, de haber tenido participación en la gestión económica del gobierno de Cristina Kirchner, y dada la situación actual, digamos, de salida de una pandemia tremenda que no ha sido, no solo ha tenido consecuencias sobre las cuestiones sanitarias, obviamente, sino que también ha tenido consecuencias desastrosas en todo el mundo, obviamente, pero también en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina en general, sobre los aspectos sociales y los aspectos económicos. Obviamente tratando de mantener todos los equilibrios que uno necesita mantener a nivel macroeconómico. Uno no desconoce esas cuestiones, pero desde lo estructural y desde lo político me parece que el mensaje que han dado las urnas, inclusive ha sido muy claro, que hay que reforzar, que hay que acelerar la recuperación económica, pero no solamente porque estamos saliendo de una pandemia, siempre hay que hacerlo. Siempre un país subdesarrollado o un país de desarrollo intermedio, como querramos llamarlo, como es la Argentina, necesita acelerar productivamente, necesita generar empleo, necesita generar mejores condiciones de vida, y para eso muchas veces los mercados, o me animo a decir, la mayoría de las veces el mercado no soluciona este problema con el libre funcionamiento. Tiene que intervenir muy claramente, muy específicamente el Estado a través de la política económica para fortalecer el nivel de crecimiento y de generación de empleo. Yo no tengo ninguna duda sobre el contenido general que tiene que tener esta política. Repito, obviamente manteniendo los equilibrios macroeconómicos que eso amerita. La República Argentina tiene un problema estructural que ya lo han desarrollado, hay miles de páginas escritas al respecto, que es la restricción externa. Lo ha dicho inclusive muy claramente el equipo económico, lo ha dicho muchísimas veces de manera pública la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese es un problema estructural que tiene la Argentina y tenemos que ver, que generar los instrumentos y generar las condiciones para poder acelerar el crecimiento y la generación de empleo genuino, formal, bien pago, siempre cuidando ese equilibrio, que es el que en última instancia muchas veces determina que la economía argentina haya llegado a crisis económicas muy fuertes. Hay que llegar a ese equilibrio, pero hoy el imperativo a la salida de esta pandemia es acelerar el ritmo de crecimiento y de generación de empleo. Bien, y en ese sentido, ¿cuál es a ver, sé que es difícil hablar de un objetivo después de un resultado como el del domingo pasado, pero ¿cuál es el objetivo que se plantean de cara a noviembre? ¿Buscan dar vuelta a la elección? ¿Buscan revertir la tendencia? ¿Buscan sostener la legislatura? ¿Cómo van a plantear políticamente estas 8 semanas que quedan por delante de esta elección? Mira, yo los invito, si es que las consiguen, yo nunca entiendo bien cómo funciona esto, si las notas que uno da en la radio quedan en algún lado, a que escuchen todas las notas que yo di antes de las elecciones, que en donde como consecuencia de las encuestas que existían, las opiniones, etcétera, se daba por sentado que el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires ganaba, me animo a decir, los promedio de encuestas entre 5 y 7 puntos. Sí. Y me preguntaban, bueno, ¿por cuánto pensás que van a ganar? ¿Cuánto buscan ganar? Y en todas las entrevistas yo lo que dije fue, queremos ganar por un voto. Porque ganar es como por un voto. Como en el fútbol se gana por un gol, en una elección se gana por un voto. Y lo otro que dije, inclusive el mismo día de las elecciones, después de las 6 de la tarde, cuando cerraron los comicios, aquí en La Plata me hicieron varias notas y me preguntaban, bueno, ¿ganaron? ¿Cómo la ves? Todos dicen que ganaron. Pues digo, no, yo no le creo ni a las encuestas ni a las bocas de urna, esperemos los resultados de las elecciones. Con esa misma expectativa, nosotros estamos planteándonos la próxima fase, recuperar la mayor cantidad de votos posibles. Esto también es Vox Populi, se han hecho los análisis de los números de las elecciones y lo que hemos visto es que el punto fue que hay muchos votantes nuestros que no fueron a votar, que por alguna razón no fueron a votar, porque no están conformes con alguna de las cosas que llevamos adelante. Yo creo que no
no están conformes fundamentalmente con las condiciones sociales y económicas que vivimos hoy después de la pandemia. Yo creo que sí, la gente sigue muy conforme o está muy contenta de las medidas de cuidado que hemos llevado adelante y del plan de vacunación, pero con eso claramente no alcanza para ganar una elección. Era nuestro deber, lo hicimos muy prolijamente, establecimos las medidas de cuidado, que son medidas tremendamente antipáticas. Ayer hablaba con un amigo y compañero, estábamos hablando de mi gestión puntualmente al frente de la jefatura de gabinete de ministros, y la verdad que sí, yo no hubiese elegido tener que pasar este periodo en una pandemia. Me la pasé 2 años diciendo malas noticias, claro, y medidas antipáticas. La verdad que yo no vine, ninguno de nosotros del gabinete vino a la provincia de Buenos Aires para decirle a la gente que se queda dentro de la casa, para decirle a la gente que haga la cola fuera del comercio, para que ande gente con barbijo. Nos tocó esto. Sí, le pusimos el cuerpo, lo que correspondió. Son medidas horribles, antipáticas, pero eran en su momento las únicas medidas posibles para evitar una tragedia mayor. Acá, Carlos, es una tragedia. Sí. Acá, Carlos, tiramos durante todo el año esta cuestión de vacuna y asados como necesidad para ganar la elección, y es lo que dijiste recién, digamos, la vacuna estuvo, claro, el asado no. Por eso, lo que te decía antes también, cuando me preguntaban hace un tiempo, cómo ves el panorama, la gente, las elecciones, etcétera, y yo lo que decía es, la gente no va a valorar si la cuidamos, si la vacunamos y si le ponemos un manguito en el bolsillo. Me parece que las 2 primeras cosas han funcionado muy bien. La tercera tenemos todavía cuentas pendientes con el pueblo de la provincia de Buenos Aires y con el pueblo argentino en general. Me parece que es lo mismo, lo que decíamos antes: reactivación, generación de empleo genuino, formal, bien pago, los objetivos que siempre tuvo el peronismo, es peronismo. Claro. Y Carlos, te hago una más. Vos has sido muy crítico y muy frontal también con algunos sectores de la oposición, de cómo vos dabas malas noticias y de la oposición daban peores. ¿Qué pensás que va a hacer la oposición en estos 2 meses de acá al 14 de noviembre e incluso en adelante si repiten este resultado? ¿Se va a poder convivir? Mira, yo espero que tengamos una oposición probablemente más racional, que se dedique a llevar adelante propuestas por la positiva y no por lo negativa, que paren de poner palos en la rueda, que mucho de eso han hecho durante todo este periodo de gestión de la pandemia. Pero bueno, no me preocupo más por lo que nosotros hagamos desde la gestión. Obviamente esperaría que la oposición nos acompañe lo mayor posible, que nos marque cuando nos equivocamos, que aporte positivamente con propuestas, con proyectos, con ideas. Espero eso. Muy bien. Una última pregunta acá a la producción. ¿El Clio lo hereda Insaurralde o te lo llevas? No, el Clio es propiedad personal. El Clio es tuyo. Es histórica mía. No. Es mío. Está muy bien. Carlos, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Carlos Bianco,